Y quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 37. Ese va a ser el texto que va a ser la plataforma para el sermón del día de hoy. Y leemos Romanos 8, 37, donde dice la palabra del Señor: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El título para esta mañana es Un futuro asegurado en Cristo. Ese es el título del sermón que nosotros le hemos puesto. Y yo estoy convencido que el regalo más precioso de Dios al hombre es la salvación del alma. No puede haber otro regalo que esté por encima de eso. No puede haber nada que tenga mayor valor que el que uno pueda decir: yo conozco quién es mi Señor. No puede haber nada más precioso que uno tenga esperanza y vida eterna en Cristo el Señor. Porque de la salvación del alma se desprende una serie de beneficios invalorables para el hombre. Cuando el hombre es salvo, cuando el hombre llega a conocer a Cristo, hay una serie de beneficios que vienen detrás, que están añadidos a esa salvación. Entre ellos está el perdón, está la vida abundante y está la esperanza de vivir por la eternidad con Cristo el Señor. Recuerda que nosotros somos aves de paso, somos en esta vida transitorios, pasajeros. Como lo dice la Escritura, como lo dice Pablo y Pedro, somos extranjeros y peregrinos. Nuestra vida aquí es un soplo. Y para aquellos que tienen pruebas, para aquellos que padecen, que tienen enfermedades, problemas económicos, problemas familiares, cualquier sufrimiento como cristiano es simplemente algo temporal. Así como Dios ve realmente la vida en el creyente. Por eso es que la Biblia declara con muchísima claridad que hay un orden que es establecido en la mente de Dios cuando Él tiene en su plan salvar a alguien. Nuestros pensamientos son muy bajos comparados con el pensamiento de Dios. La manera como obra Dios en el proceso, en el orden de la salvación, es algo que no es tan fácil entenderlo. Por eso es que la salvación es por gracia. La salvación no depende de lo que tú hagas, de lo que yo haga. La salvación depende enteramente de lo que Dios ha hecho en Cristo el Señor. No depende de religiones, no depende de buenas obras, no depende de bautizos, no depende de asistencias. La salvación depende enteramente del Señor. Y yo quiero ver este sermón en tres partes. Lo primero que quiero ver es algunos soportes bíblicos en cuanto a este orden que Dios ha determinado para salvar a los hombres. Hay un orden, porque Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de caos. Quiero mostrar algunos textos bíblicos para que nosotros comprendamos que siempre hay algo que antecede a lo que sigue. Lógico. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículos 3 y 5 dice la Biblia: respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que el orden, ¿cuál es allí? Si alguien quiere ver el reino de Dios, primero tiene que nacer de nuevo. Ese es el orden. Si no, no se puede ver el reino de Dios. Nos deleitamos en el reino de Dios. El reino de Dios no solamente es la iglesia, el reino de Dios es todo lugar donde Dios reina, donde Dios gobierna, donde Dios está presente y donde Él está reinando. Luego dice la Escritura: Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Claramente, nacer de nuevo
ocurre antes de ver y de entrar en el reino de Dios. Hay un orden. Nosotros no podemos exigirle a alguien cuando cantamos, oye, pero cante, usted no lo oigo cantar. ¿Cómo puede alguien cantar si su deleite no es Dios? Tú dirás, pastor, es que no me sé la canción. Bueno, la primera vez te acepto, pero la segunda vez ya tiene que cantarla. Veamos otro texto, por ejemplo, en Juan mismo, capítulo 1, versículo 12. Dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Otra vez, claramente, obtener o recibir el derecho de convertirse en hijo de Dios viene después de recibir a Cristo, no antes. Tú preguntas a la calle y todo el mundo es hijo de Dios. Y eso no es verdad. Todo el mundo es una creación de Dios. Dios los creó. Pero para que alguien llegue a ser hijo de Dios, eso es otra cosa. Y el texto lo dice con claridad. Pero a todos los que le recibieron primero. ¿Y cómo que se recibe a Cristo? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. A todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea que antes de convertirse en hijo, o convertirse en hijo de Dios, viene después de recibir a Cristo. Veamos otro texto ahora en Primera de Juan 3:9. Dice la Biblia allí, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí hay que ponerle atención a esa palabra que dice practica. El cristiano puede pecar, pero otra cosa es mantenerte practicando el pecado. Y tú vez tras vez estás en lo mismo y vuelves a caer y después lloras y te arrepientes y vuelves a lo mismo. Eso es practicar el pecado. Cuando tus pensamientos están descontrolados con lo mismo y lo mismo. Es una manera de practicar el pecado. Y dice este texto, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. En otras palabras, aquí, ser nacido de Dios y tener su semilla morando en nosotros, es antes de no practicar el pecado. ¿Cómo tú le puedes exigir a alguien que no ha nacido de nuevo que deje ese pecado en el cual tanto se deleita si no ha nacido de nuevo? ¿Cómo? Tú ves que siempre hay un orden en la palabra de Dios y en la manera como Dios obra. Por eso dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Es decir, para dejar de practicar ese pecado, primeramente, hay que nacer en Dios o de Dios. Como el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer otra vez. Nacer, como dice él, del agua y del Espíritu. Pero veamos otro texto para aclarar el tema. En Efesios 1:13 dice la Biblia, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Ese habiendo creído es antes de ser sellados. O sea, uno primeramente cree y después es que Dios lo sella. ¿Cómo puede morar el Espíritu Santo en alguien que no cree en Dios? Ahora, el creer no solamente es decir yo creo en Dios de boca. Ese creer que siempre habla la Biblia tiene repercusiones realmente eternas. Porque ese creer no está en el vacío. Ese creer está en una persona. Ese creer está en Cristo. Ese creer
viene acompañado de una transformación que ya previamente Dios ha hecho en nuestro corazón. Por eso es que tú ves gente que va a la iglesia y después deja de ir, desaparece. Y mientras estaban ahí eran cristianos. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo. La fe en Cristo Jesús es antes, es decir, que ocurre antes de llegar a ser hijos de Dios. La fe en Cristo Jesús. Romanos 6:22, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Y este pasaje es muy importante. Es clave. Porque aquí hay una secuencia de pasos que nos muestran la manera, el pensamiento de cómo es que obra Dios. ¿Cuál es el comienzo? Según el texto dice, ser liberados del pecado y llegar a ser siervos, sirvientes de Dios. ¿Sabes que en la vida realmente no hay cosa más preciosa que decir yo sirvo a Dios? Tú puedes tener tu trabajo y servir a tu jefe y tener planes, pero es una cosa muy diferente servir al Señor. Quiera Dios que Él ponga siempre en el corazón del cristiano ese anhelo de servir al Señor. Ese deseo de servir al prójimo. Pero si tú ves aquí, hay una secuencia, como te decía en Romanos 6:22, porque dice el texto, pero ahora habiendo sido libertados del pecado, por ahí empieza Dios, nos libera del pecado. ¿Para qué? Para hacernos siervos de Dios. Mira ahora el beneficio. Tenéis por vuestro fruto la santificación mientras vivamos. Y como resultado, la vida eterna. Esa es la manera como Dios obra. Hay un comienzo, liberados del pecado. Hay un beneficio, mientras vivamos, nos santifica. Y hay un resultado final, la vida eterna. ¡Qué regalo tan precioso como Dios obra! Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay otra secuencia y lo que yo quiero probar con estos textos bíblicos es que Dios obra de una manera ordenada. Y yo creo que Dios ya ha empezado bien. El hecho de que tú estés aquí oyendo la palabra del Señor, ya esa es una manera como Dios ha empezado. El que tú te puedas exponer a la palabra de Cristo. Y que puedas oír el mensaje del Señor a través de un hombre débil como yo. De un hombre tan necesitado de Dios como ti, como usted. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, primero. Y aquí la Biblia habla de fe, de justificación y de paz para con Dios. Y el último texto que quiero mencionar es el de Juan 20:31, donde dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Mi hermano querido amigo, tener vida se basa en la creencia previa. Dice la Escritura, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Uno de los textos que son muy claros con respecto a este pasaje es el libro de Efesios capítulo 2, cuando le dice a una iglesia, el apóstol Pablo toma su tiempo para escribir una carta y le dice a esa iglesia, vosotros estabas muertos. Yo me imagino los muertos. ¿Cuándo estuvimos muertos? Y luego él continúa, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando llega más abajo en el versículo 5 dice él, pero Dios, que es rico en misericordia, con su grande amor
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El hombre, en otras palabras, sin Cristo, está muerto. No está herido, no está enfermo, no está en coma, está muerto. Ahora, cuando alguien está vivo en Cristo, eso es evidente. Eso es notorio. Esa persona ama a Cristo, se interesa por las cosas de Cristo, está dispuesto a obedecer a Cristo aunque le duele y no le guste. Está dispuesto a perdonar. El vivir la vida cristiana, mis hermanos y amigos, es difícil sin su ayuda. Porque es como que si viéramos la ley desnuda. Pero el Señor dijo, mi carga es fácil, ligero es mi yugo. Entonces quiero llegar ahora sí al clásico apoyo bíblico de Romanos, que tiene que ya ver con el tema. Yo quería mostrarte estos textos para que veas que siempre hay una secuencia. Y en el joven, en el adulto o en cualquier cristiano, eso sigue igualito. Quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Dice la Escritura: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Una de las cosas que nosotros dijimos al inicio es que la esencia del cristianismo tiene que ver con la unión con Cristo. Esa es la esencia del cristianismo. La pregunta mía es, ¿dónde está aquí la unión en estos textos que hemos leído? Ahí no aparece. Hay indicaciones aquí, sí, de una clara secuencia. Por ejemplo, el versículo 29 habla de un conocimiento anticipado de Dios, de todos nosotros. Antes de que tú y yo naciéramos, ya Dios ya nos conocía. Dijo David, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas acerca de mí. Jeremías tuvo una experiencia similar. Ya él fue conocido en el vientre de su madre. Nadie está aquí por coincidencia. Nadie nació que fue un chanfle. No. Tú naciste porque Dios quiso que nazcas. Tú estás aquí porque Dios te trajo. Porque Dios sigue siendo soberano y Él reina. Y esas verdades no van a cambiar. Él reina. La tierra está convulsionada, el ambiente social está pesado, la situación política está tensa, los barrios son peligrosos, pero Dios sigue reinando. Dios sigue siendo el Señor de los señores. Por eso dice el texto, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. El versículo 29, porque a los que de antemano conoció. Hay un conocimiento anticipado de Dios. Es lo que los teólogos llaman la presciencia o el conocimiento previo de Dios sobre nosotros. Y el mismo versículo 29 nos dice allí, porque a los que de antemano conoció, luego añade, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los predestinó, es decir, que ya hay una predestinación. Primeramente Dios conoce a la persona y luego los predestina. Eso no cambia el estándar de Dios.
Esa es la manera como Él obra. Él tiene un conocimiento anticipado porque Dios es omnisciente y luego los predestina. Hay una predestinación, un destino previo. Pero luego dice el versículo 30, y a estos que predestinó, a esos también llamó. Primeramente Él conoce, luego predestina, y a ese que conoció y predestinó, a ese lo llamó. Y dice, fulano, quiero que me sirvas. Fulanita, mira, te voy a mandar al África. Hay una predestinación aquí. Y este llamado que dice aquí la Biblia, el versículo número 30, y a los que predestinó, a esos también llamó. Ese llamado ocurre antes de nuestra unión con Cristo. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Por lo tanto, hermanos, la justificación es referida luego y finalmente la glorificación. Dice este mismo texto, y a los que llamó, a esos también justificó, que es una declaración legal, como siempre lo hemos visto. No es algo que Dios hace en nosotros, sino es algo que Dios dice de nosotros. Nos declara justos. Y la justicia de Cristo, lo que tú y yo no hemos podido vivir en esta vida, es puesta a nuestra cuenta. Eso para mí, la doctrina de la justificación es una de las doctrinas más gloriosas en la Biblia y de tanta bendición para el cristiano cuando la entendemos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú entiendes la doctrina de la justificación, nos enseña a estar quietos y aprender a confiar en Dios y a estar reposados. Porque cuando Dios me justifica, significa que la justicia de Cristo fue puesta a mi cuenta. Y Dios me ve, no a través de lo que yo hago, sino a través de lo que Cristo hizo. Y eso me trae paz. Que yo puedo resbalar y caer, y yo puedo pecar mañana, pero Dios no me ve a través de lo que yo hago, aunque es mi deber arrepentirme y no volver a cometer ese pecado. Pero Dios me ve por la justicia que Cristo obró a mi favor y la puso a mi cuenta. Ese es el Evangelio. Esa es la riqueza del Evangelio. Esa es la gloria del Evangelio. Y eso es lo que nosotros disfrutamos en Cristo sin costo. Porque a ti y a mí eso no nos ha costado absolutamente nada. Pero eso sí le costó a Dios el Padre la vida de su único Hijo. Lo entregó. Yo he visto aquí muchas madres en mi país, en Ecuador, donde hay madres que son como esas mamá gallinas, tú sabes. O sea, con sus hijos se van hasta contra su esposo por su hijo. Cosa que es malo. Hay como una idolatría. Sin embargo, Dios el Padre se desprendió de su Hijo. Se desprendió. Mi último punto tiene que ver ahora con los beneficios de aquel joven que Dios ha salvado. Mi último punto tiene que ver con los beneficios de aquel joven que es cristiano. Por tanto, los padres deben de asegurarse que sus hijos entienden con claridad
todo lo que se relaciona con la salvación. Porque pueden ser personas que solamente asisten a la iglesia, pero no entienden la salvación y tal vez ni son salvos. El hecho de venir a la iglesia no te convierte en cristiano, no te hace cristiano. Entonces mi tercer punto tiene que ver ahora con estos beneficios. La unión con Cristo es realmente la verdad central de toda la doctrina de la salvación. Y esto es crucial. La unión con Cristo es, en otras palabras, la base de ese orden salvífico. O sea, no puede haber justificación, ni puede haber predestinación, ni puede haber glorificación si no estamos unidos a Cristo. A veces, cuando uno va al libro de Romanos y ve todo este orden de la salvación como está allí descrito, se asume que ese orden debe ser temporal, es decir, en el tiempo, y no causal. Entonces la gente habla del llamamiento eficaz primero, en segundo lugar habla de la regeneración, luego tiene que venir la fe, después viene el arrepentimiento, después viene la justificación, después viene la adopción, luego la santificación, después la perseverancia en la santidad y finalmente la glorificación en el reino de los cielos. Y lo ponen así tan secuencialmente. Pero yo me pregunto una vez más, ¿dónde aparece aquí la unión con Cristo? El asunto es que la unión con Cristo controla toda la estructura de la aplicación de la salvación. En cada paso, para que el cristiano pueda ser justificado, tiene que estar unido a Cristo. ¿Qué tiene de malo este punto de vista en el orden de la salvación cuando nosotros lo ponemos como en un sentido de escalera? Porque el orden o secuencia a menudo no es temporal. El llamado eficaz no precede a la fe en cuanto a tiempo. Y las partes del orden de la salvación, aunque distintas, cuando Dios ya te conoce de antemano y te predestina, aunque son distintas, son inseparables. Son inseparables. Esa es la gran verdad. Por eso es que está mal pensar en la relación entre la fe y el arrepentimiento secuencialmente, de una manera secuencial. Y yo creo que lo más problemático es este punto de vista que ignora una idea bíblica fundamental que estructura el orden de la salvación y que a veces desconoce la unión con Cristo. ¿Dónde nosotros vemos entonces esa unión del joven con Cristo? Voy a mencionar varios textos y no los vamos a ver porque hay muchos textos que hablan acerca de esto. Vamos a ver unos cuantos. Por ejemplo, dice en 1 Corintios 1:9, dice la Escritura: fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sabes que el joven, cuando es llamado a Cristo? A Cristo. Dios nos libre de hacer obras para darnos a conocer o para ser visto por los hombres. Por eso cuando el hombre sirve, tiene que tener en mente que su servicio no es al pastor, ni siquiera es a la iglesia. Mi servicio es al Señor. Porque Cristo es el que me ha llamado. Mira lo que dice en 1 Corintios 1:30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. En otras palabras, así como somos llamados a Cristo, somos justificados en Cristo. En Cristo, unión. Gálatas 3:26
Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Unión otra vez. En otras palabras, somos adoptados en el Señor, en Cristo. Ahí está la unión. Pero hay muchos otros textos que solamente los voy a mencionar. Cuando recibimos el Espíritu de Dios, recibimos el Espíritu en Cristo, según Gálatas 3:1. Si nosotros morimos en un momento dado, morimos unidos a Cristo. El día de ayer tuve la visita de un familiar y yo no sabía que habían pasado muy mal con toda esta situación del COVID. Dentro de esas cosas mal, porque me desglosó el asunto que a él le había dado esta enfermedad, su mamá murió antes, el año pasado, en el mes de mayo. Su mamá fue una mujer, él me testificaba, que estuvo 67 años, 67 años, sirviendo en la misma iglesia. Muy querida por el pastor de esa iglesia, que ya falleció hace varios años también, sirviendo. Y cuando ella murió, como ella no murió de COVID, sino por un cáncer, mucha gente fue a la iglesia. Y él me dice, Eddie, la verdad que es duro. Y se le salían las lágrimas al contándome eso. Eso es muy duro. Pero cuando yo tuve la enfermedad, me dijo él, cuando tuve el COVID, yo decía, Señor, si me quieres llevar, llévame. Y él pensaba en su esposa. Yo estoy para ir contigo, estar en tu presencia, para verte a ti y para ver a mi mamá que está en Cristo. ¿Sabes que la vida del cristiano, cuando no está aferrado a esta vida, tiene esperanza eternas? Pero cuando el hombre se aferra a esta vida, está en problemas. Está en problemas. Por otro lado, nosotros también somos resucitados con Cristo. Somos elegidos en la eternidad en Cristo. Somos redimidos en la historia en unión con Cristo. Y como dice Romanos 8, nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y desde la eternidad, a través de la cruz y hasta la eternidad, la salvación está en Cristo. Padres, asegúrate de que tu hijo entiende la salvación. Asegúrate de que él o ella está unido a Cristo. No importa la edad que tenga. Siéntate a conversar con él si ya es un hombre o es una mujer. Y pregúntale, ¿tú entiendes la salvación? Ahora, hay muchos que son muy astutos. Acuérdate que yo tengo hijos. Y conozco la respuesta a veces de los jóvenes. Porque se memorizan todo y después tú le haces una pregunta y te dan una respuesta ahí. El asunto es que el cristianismo, la conversión, trae resultados. Y eso es evidente. En otras palabras, un cristiano de Cristo, no pasa desapercibido en ninguna iglesia. Ese huele a Cristo. No huele a azufre, huele a Cristo. No es que huele a fuego, nada, huele a Cristo. Te place conversar con él, con ella. Porque es un cristiano. Huele a Cristo. Por eso es que la unión con Cristo descansa no solamente en la aplicación de la salvación, sino que también esa unión con Cristo, ¿saben qué descansa? Descansa también en el proceso de la salvación. Cuando alguien conoce a Cristo, imagínate a los 30 años, a los 20 años,
Y ya esa persona tiene 60, 70, ya han pasado de 30 años de evangelio, 40 años de evangelio, y la persona sigue siendo igualita, la misma. El mismo hombre conflictivo, rebelde, criticón, que tú sabes que no se... Dice, oye, pero ¿y dónde está Cristo ahí? Una de las cosas que Dios hace, que Dios nos cambia y nos transforma. Y la imagen que nosotros debemos reflejar es la imagen de Cristo. Porque para eso es que somos salvados. Quiero terminar con un pasaje que es la aplicación de lo que escribe Pablo a Romanos. Y he tomado este texto como una introducción a lo que viene con los otros próximos 3 sermones. Porque aquí vamos a sacar los sermones. Quería que entiendas bien esta parte. Cuando Pablo da su doctrina de la salvación y la importancia de la unión con Cristo, entonces tiene sentido lo que ahora él dice. Y dice en Romanos 8, 33 al 35, dice él, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Y nadie lo puede acusar, ¿sabes por qué? Porque Dios es el que los justifica. Dios es el que los declara justos. Dios es el que los arropa, los cubre con su manto, con el manto de la justicia de Cristo. Por lo tanto, Dios el Padre ve a aquellos como que si nunca han pecado, lo ve a través de lo que Cristo hizo y no de lo que el hombre comúnmente hace. Por eso él dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? No lo está justificando un sacerdote, ni un patriarca, ni un profeta. No lo está justificando Pablo ni Pedro. Es Dios el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso es que la esencia del Evangelio, mi hermano, la esencia del Evangelio, querido amigo, es que tú conozcas a Cristo. No importa si no te sabes los himnos que aquí cantamos. No importa si no te gusta tal vez que no ponen esa batería ahí a tocar, que no hay quien toque la batería. Por favor. Se fue la violinista. No importa. ¿Sabes qué es lo importante? Que tú conozcas a Cristo. Lo demás no tiene valor. O no tiene mucho valor. Que conozcas a Cristo. Versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Son preguntas retóricas porque Pablo sabe que él está unido a Cristo y nada de lo que le venga en esta vida a él, dice Pablo, lo va a separar. ¿Quién nos separará? Él no va a ser separado de Dios porque está unido con Cristo. Esa es la esencia del Evangelio. Y luego él menciona tribulación, angustia. Y yo sé que tal vez algunos de ustedes están atribulados y angustiados por muchas cosas, como son comunes en esta época de pandemia. Pero él dice ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. No hay nada, dice Pablo, nada, dice él, que lo pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, no había nada. Por eso dice la Escritura que con Cristo estamos juntamente crucificados. ¿Cuál es el propósito de esa unión con Cristo? Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cada vez que obramos en injusticia, cada vez que pecamos, esa imagen de Cristo que reflejamos se distorsiona. Que Dios nos ayude
a transmitir esa imagen de Cristo como Él quiere que lo hagamos, para que Cristo reciba toda gloria y toda honra y todo honor. Lejos de mí el pensar que yo pueda cambiar a las personas. Pero Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y oro a Dios que Él vea nuestras debilidades, las debilidades de los jóvenes, y Dios ayude a los jóvenes y los bendiga y salve a aquellos que no son salvos. Los salve y poder tener aquí un grupo de jóvenes dispuestos a servir, a adorar, a testificar de Cristo el Señor. Que Dios levante, en verdad, una generación de hombres y mujeres, de nuestros hijos que vienen atrás de nosotros, que sea una generación que pueda dar gloria al Señor.